y tenemos la boca. Ya por acá. Entonces, hasta ahí, pues, no hay como mucha ciencia, las cejas, pero esta es meramente la estructura, no hay como lo voy a hacer como muy así a la ligera. No me voy a centrar mucho en detalles justamente porque es como una explicación, como muy por encima. Acaban de mandar al chat el formulario de asistencia, sí, para que lo llenen, porfa. Ya está, me salió ya. Entonces, listo. Más o menos perfilamos la cara, aquí van los pómulos. Tas. Por ejemplo, aquí acaba la frente. En este caso, esta persona es poco frentona respecto a, entonces la frente va un poco más arriba. Pero es lo que decía un poco que depende un poco de la referencia. En este caso se saldría un poquito del margen. También la oreja está un poquito más abajo de lo que normalmente, pero en ese caso sí hay que centrarse a ver cada referencia. Ya. Bueno, como que estructuralmente lo mantendré así. Bueno, ya aquí, y ya como que ya van los detalles. Por ejemplo, en este caso, si tiene, digamos, el rostro está un poquito levantado, un poquitito, entonces sí se notan las fosas. Tendríamos cada fosa, los ojos, que en este caso no son tan intensos por lo mismo que son, pues es una escultura. Entonces, como que tampoco es centrarnos mucho en si la mirada o eso, es justamente a lo que me refiero con que es bueno trabajarlo desde esculturas. Pero en este caso el ojo es como súper simple porque no es ni muy expresivo, es solo un ojo esculpido sin mucha ciencia, solo tiene como los volúmenes, no maneja ni los colores. Entonces, eso hace que a nuestros ojos sea un poco más simple. Entonces, son buenos estas imágenes como que justamente son esculturas griegas para practicar estas cosas. Bueno, tiene muy marcadas las ojeras. La boca es bastante ancha, el mentón inferior, la frente. Si se fijan, nuestro cuadro acaba acá, en este caso la frente la hago más arriba, porque pues de hecho, el sujeto es un poco frentón, aún para la estructura que manejamos. Entonces son esos como pequeños rasgos que digo, no todos lo cumplen, claramente no todo el mundo lo cumple, y eso ya es justamente lo que hace que los retratos sean tan diferentes. Acá, este costado, cha. Bueno, estoy haciendo súper a la ligera. Bueno, digamos que hasta ahí. De hecho, este sujeto en particular es un señor, entonces tiene muy marcados justamente las líneas de expresión. Si se fijan, la comisura de los labios, esta parte debajo de la boca. Entonces son rasgos que si yo literalmente le hago eso, ya se ve más señor. Que si las dejas, bueno, aquí yo le podría cambiar mil cosas, pero lo estoy haciendo muy rápido. Más si lo quisiera hacer como más parecido, le cambiaría otras mil cosas, pero pues ya, que ya lo voy a dejar así. Y de resto es como marcar luces y sombras, que en este caso es una luz que viene desde arriba. Entonces pega más en la frente, pega más acá y nos hunde los ojos. Es una luz, no totalmente desde arriba, más o menos como de este ladito. Entonces ya el resto es
que es por acá. Ya el resto es que sí le sombra acá, y debajo de la nariz, y debajo de la boca. Tas, tas, tas. Y este costado, el oído. Y bueno, ya con eso como a grandes rasgos. Igual le podría hacer un montón de cosas. Pero pues eso es de lo que voy. Ya ustedes como que metanle mucho más detalle porque pues voy a dar como el espacio libre para que lo hagan. Yo lo estoy haciendo así como en 5 minutos, súper a la ligera, sin mucho detalle. Solo es como una explicación chiquita de en este caso esta referencia en particular. Porque es lo que digo, por ejemplo, en esta referencia, la frente es más grande, las orejas van un poquito más abajo y los ojos no son tan profundos, pero en este caso más porque es una escultura, más que las referencias que es una escultura. Que en este caso supongo que es una escultura que parte de algún modelo que claramente porque uno tiene la mirada más intensa de lo que lo tiene en este caso cuando uno esculpe ojos. Por ejemplo, sombras como importantes estas de abajo del labio. Si se fijan, uno tiene aquí una comisura, como si uno tuviera redondo aquí a los costados, que dependiendo de la persona se le marca mucho. Entonces, esta es una sombra muy importante. Y la de abajo de la nariz. Y bueno, ahí quedó como muy... Le cambiaría 8000 cosas. De pronto le alargaré un poquito el cráneo, bueno, otros detalles, pero como que a grandes rasgos, esos serían como las cosas más importantes. Entonces, esa sería como la primera referencia, más o menos, como para que se den una idea y tengan cierta idea ya de cuando lo hagan. O de, en este caso, qué cosas son importantes. Primero, de dónde viene la luz. Segundo, eh, es las líneas de expresión, porque es un señor. Si yo no le hago eso, automáticamente se va a ver más joven, y en este caso, pues la referencia es un señor. Y tercero, que hay cosas de la propia proporción que no son como, por ejemplo, pues como las estudiamos, porque se salen, en este caso la frente es más frente en nuestro sujeto, y las orejas van un poco más abajo. De resto creo que sí las cumple la mayoría. Entonces, serían como esos. Segundo sería este, que es lo mismo. Entonces, en este caso, el sujeto tiene el rostro un poquito hacia arriba. ¿Qué pasa cuando tenemos un rostro hacia arriba? Que esto lo veremos más adelante cuando veamos las posiciones del rostro. Es que todos sus ángulos hacen esto. Es el mismo método, pero el mismo método Loomis, pero como si se encorvara hacia abajo. Entonces tenemos los 3 tercios. Es como si nuestra caja fuera hasta acá. Listo. Aquí tenemos nuestra caja. Y estos son nuestros tercios. Pero los tercios hacen esto. Se inclinan hacia abajo. Por eso mismo las orejas van un poquito más abajo. Entonces, si hacemos nuestra caja en este costado, normal, medio, pero en este caso no serían rectos, sino sería más poco angular. Aquí iría la nariz, aquí irían los ojos y aquí iría la boca. Y la frente, por ejemplo, en este caso, si yo tengo el rostro hacia arriba, la frente se esconde hacia atrás, entonces la frente es más chiquita. La oreja va más abajo y el cuello. Bueno, en este caso el sujeto, pues la escultura tiene el pelo largo, entonces el pelo va como por acá. Entonces, tengo los ojos, que en este caso sí tiene bueno, el modo en el que está esculpido tiene los ojos más profundos que el otro. Pero en las esculturas sí depende, eso sí ya depende mucho de la luz que le pongas a la escultura. Más que del sujeto, a diferencia si fuera una imagen, en ese caso sí dependería del color de los ojos,
de contraste con tu color de la piel. Nos toca más por acá. Por el otro, la nariz, por ejemplo, si tenemos la nariz desde abajo, pues se van a ver las fosas, eso es evidente. Entonces las fosas vienen desde abajo y la boca, que es lo mismo. Si todos nuestros ángulos hacen esto, la boca, por ejemplo, se vería mucho más caída, un poco como si estuviera triste. Pero más que triste es que desde ese ángulo, todos los ángulos se agarran hacia abajo. De hecho, estoy cambiando algunas cosas en función del boceto. O sea, yo igual hago la caja por tercios, pero como no todos los cumplen, igual yo en tanto voy realizando ya el boceto encima, pues le voy modificando de acuerdo a. Y bueno, eso aplica ya para todas las cosas que queramos hacer. Entonces va aquí, va la frente. Se le haría esto un poquito más ancho. Por ejemplo, este sujeto tiene la mandíbula ancha. Si se fijan esto, en lugar de bajar derecho, baja y aquí se abre. Entonces eso por ejemplo es importante de esta referencia en específico. Se listo, ella baja el cuello y aquí el cabello. Cha. La frente es un poquito más ancha. Y también, aunque esto lo voy a hacer más con las sombras, este también tiene muy marcadas las líneas de expresión en todo esto. Todo esto, si se fijan, la luz hace que todo esto se marque en las líneas. Por ejemplo, en este caso, el sujeto es más joven que el anterior, pero ya se le marcan este tipo. También es muy delgado de cara, entonces se le marca los pómulos altos, se le marca el costado de la nariz, tiene los ojos bastante hendidos y la mandíbula partida. Entonces, todo esto es prácticamente hueco, es lo que digo de los ojos hendidos. Entonces, todo esto va a quedar con sombras. Debajo de la nariz va a quedar con sombras. Todo esto de los pómulos tiene sombras. Bueno, aquí yo le corregiría otras mil cosas, pero este no quedó tan parecido, pero ay, sería centrarme a modificarle muchísimas cosas si yo estuviera buscando un parecido. Entonces, ya aquí le intensifico algunas cosas. Bueno, aquí ya el pelo también tiene, que más que sombras de pelo, es sombras de lo que se esculpe como pelo, porque ya cuando sombramos, si fuera cabello de una imagen, pues se sombrea muy diferente, porque la textura es muy diferente a cuando uno esculpe cabello. Pero bueno, eso ya es otro tema. Todo esto va oscuro,
oscuro el costado de la nariz, porque tiene la nariz bien delgadita. Aquí le falta un poquito de volumen a esto. También aquí tiene marcado como las comisuras de los labios. Lo estoy haciendo donde no es. Como todo esto también lo tiene alto marcado. Fijan, todas las líneas hacen esto, hacia abajo. Hasta las sombras, la propia estructura del rostro hace esto. Se cae hacia los costados. En este caso, este también es incluso un poco calavérico. Por lo mismo, tiene los ojos hendidos, es muy como con un rostro muy delgado, muy demacrado. Entonces nos da una expresión inclusive algo calavérica. Pero pues eso ya depende justamente de cada referencia. Y bueno, en fin, como que es lo más importante. La luz, por ejemplo, este caso viene desde arriba. Listo. Bien, que tiene el rostro un poquito levantado. O sea, la mayoría de rasgos que hagamos van a ser caídos hacia los costados. Y las sombras, creo que la más importante es esta, que es básicamente toda la cuenca de los ojos, debajo de la nariz, labio superior, y sombrear estas partes, que es lo que le da ese aspecto como tétrico, calavérico. Y ya un poco el cuello, pero pues no nos estamos centrando mucho en ello. Después ya esos serían como los dos. Igual los hice así muy, así, digamos, a la ligera. O sea, por ejemplo, si quisiera realmente encontrar un parecido, tendría que cambiar un montón de cosas, pero no es, no estoy como, primero no es de retrato, entonces igual sí hay que tratar de hacerlo lo más parecido como para entender los rasgos, pero no es un requisito. Es más como tratar de que quede proporcionado, de que sí quede más o menos parecido, no es un encargo de un retrato que digas que tiene que quedar, que quede más o menos parecido, que quede bien proporcionado, sería lo más importante, y ubicar las sombras, sobre todo las más importantes. No hay que ubicar cada sombra, por ejemplo, aquí hay sombras como muy tenues por aquí, como más chiquititas, que bueno, igual si las detectas o eso, pues mejor, porque pues, eso ayuda a dar mejores detalles, pero lo más importante es ubicar las más grandes, que en este caso son estas, esta, aquí arriba. Y ya, y bueno, las otras que son de pronto más suavecitas, sería como lo principal. Pero en este caso sí es como dedicarnos de lleno a que nos quede bien. No es tanto hacerlo como a la ligera. Y bueno, hasta aquí alguna pregunta del ejercicio. Que si tiene que ser en grafito, no necesariamente. Sería lo ideal más que todo por las sombras, pero si tú dominas otro como de pronto con achurados, que es como estas líneas, pues supongo que han visto, también se puede. Pero es más como por las diferencias de tono, pero igual se puede lograr con otros. No hay ningún problema si lo haces en esfero o con
Pero pues sí es más fácil con grafito y siento que uno domina mejor, pues sobre todo los cambios tonales de las sombras, sería como en ese caso, pero sí con esfero, bueno, me imagino yo con esfero, con rapidógrafo, con colores, no sé, pues lo logras, también está perfecto, pero no, no necesariamente. Pero digamos que el grafito, pues también el grafito suele ser como la técnica primaria, pero pues no es un requisito porque no es un curso de grafito. O sea, es más con que tú entiendas las proporciones, entiendas las luces y las sombras. Si es en grafito, en esfero, eso es lo de menos. Sí, ahorita las envío al grupo de WhatsApp, sino que me falta explicarles uno, sino que no lo tengo aquí abierto en la esta de dibujo y no lo encuentro. Te explicarles el último también como, le estoy dando como como unas pautas para estos casos específicos de estas tres referencias específicas, porque igual cada cara pues tiene sus rasgos y su forma y las luces, etcétera. Como para que no sea tan perdido realizar el ejercicio. También igual quedan las grabaciones y algo que dicen y quieren devolverse a ver cómo es que pues yo lo hice, igual lo hice súper, como es que chamonamente, como muy a la ligera. Está bien. Ah, ya lo encontré. Bueno, para los que de pronto llegaron un poquito tarde, lo que pasa es que, o sea, este va a ser como de este bloque el trabajo final. Entonces, van a ser tres ejercicios de tres rostros, en este caso esculturas clásicas, como simples, que este va a ser como con más detalle. Entonces, no voy a poner como, digamos, esta sesión va a ser muy cortita, por ahí que me demore la primera hora. Entonces ustedes ya en sus casas, pues se sientan y los hacen. Entonces estoy dándoles como pautas de estos tres ejercicios, de estas referencias específicas, de cómo yo las hago y cómo estos puntos de estas referencias que yo considero importantes. Entonces, lo ideal es, uno, si pueden, como dejar la estructura, perfecto. Si no, y les estorba ya para hacer el boceto final, pues no hay problema. Pero en lo personal me gusta mucho ver como la estructura de la que parten. Entonces, y pues hacerlo con luces y sombras, pero pues es uno que debe tener más detalle. No estamos haciendo retratos, entonces el punto no es que diga, no es que no se parece. Tiene que hacerlo pues como medianamente parecido, lo más parecido que puedan, no hay ningún problema. Lo más importante es, uno, que las proporciones estén bien o lo mejor posible, y dos, las luces y las sombras, ubicada de acuerdo pues al ángulo desde donde está la luz y sombra. Y ya, también pues digo, es un ejercicio con más detalles, por eso no les diría ahorita que pues lo hagan y me lo envíen, sino más bien como nuestra siguiente sesión es el jueves me lo envían, bueno, los que quieran, retroalimentamos y un poco compartimos los tres ejercicios. Y eso sí, háganlos pues ahí sí tomándose su paciencia, que si esto me quedó chueco, ya como con mucho más, el mayor rigor aplicando lo que les expliqué anteriormente. También si lo están haciendo en libreta, pues en la medida de lo posible traten de que cada ejercicio de estos, justamente como con más detalle, sea un poco más grande y de pronto en una hoja diferente. Entonces sería, bueno, es eso, esto estoy explicando. Entonces ya expliqué los dos primeros. Es que me falta uno. Me confirman si ven este o no, espere. Sí, sí, creo que sí se ve. Bueno, este es el tercero, que siento yo, se me hace que es como el más fácil de los tres. Primero porque no, o sea, los rasgos son todavía más simplificados porque es como una especie de muñeca y las sombras son mucho más fuertes. Entonces, en este caso, está acá. En este caso lo mismo. Es un rostro de frente,
sin mucha ciencia, tercios. Bueno, un tercio acá, dos tercios, acá y acá. Por ejemplo, en este caso también está un poquito levantado. Un cachito. Bueno, aquí iría nuestro cuadrito normal. Entonces, ¿por qué digo que este siento que es más simple? Porque la mayoría se resuelve con sombras, ni siquiera con la forma. Pero la nariz, ponerse a hacer las fosas, no, solo como un hexágono, ya. La boca, prácticamente ni se ve la línea del medio, es como los labios, que aparte están muy oscuros. Como que, por ejemplo, este se me hace bastante simple porque se soluciona más con luces y sombras que con la propia estructura. Igual hay que pensarnos, pues que esté proporcional, porque igual se va a notar, pero en cuestión de líneas o eso no te genera tanto problema de trazado. Entonces aquí está la nariz, que es como un hexagonito, un ojo, el otro ojo, la boca, que de hecho es un poquito sonriente, entonces un poquito hacia arriba. Y tiene aquí muy marcado todo esto, que es justamente lo que me refiero con las sombras. Todo esto, se soluciona casi solo luz y sombra, no tiene tanto problema de línea. Los otros de pronto un poquito más, pero siguen siendo sencillos. Pues aquí va, bueno, el pelo del medio. Tiene cejas así súper delgaditas, como una especie de muñeca o escultura poco minimalista, un poco rara. Pero bueno, no importa. Nos sirve para el ejercicio, que es lo importante. Entonces, voy a marcar un poquito las formas, que si los ojos, que si la nariz, pero la mayoría lo voy a resolver con sombras, de hecho. No voy a meterle mucho producción a todo esto. Aquí va un ojo, aquí va la pupila del otro ojo. Y inclusive los ojos, si se fijan, son un poquito cerraditos, son como así, como si estuviera viendo sospechosamente, en este caso no son tan abiertos, son un poquito como así, almendraditos. Siento que es algo que en este caso nos ayudó mucho la expresión de esta escultura. Bueno, no me meteré aquí mucho en esto. Pero aquí sí voy a hacer las sombras muy fuertes de una vez, porque se resuelve muchísimo con eso. Tenemos aquí debajo de la nariz negro, aquí negro también, aquí más negro. Entonces, ta. Todo esto. Aquí la hendidura del pómulo. Aquí también la hendidura del otro lado. El labio también es prácticamente negro. O sea, no sé. Eh, esto también ya depende mucho del tono de los labios. Pero aquí por sombras y contrastes se ven negros. O sea, todo esto queda negro. Y aquí vamos a sombras un poquito más suaves. Esta, que en este caso igual y son bien poquitas. Aún las sombras suaves aquí son las importantes estas sombras que son negro puro prácticamente. Y debajo del cuello también es súper, súper oscuro. Pero aquí le arreglaría algunos detalles de los ojos, pero más porque me descaché aquí un poco. Pero aquí tiene esta como línea eh, blanca. Ah, ya. Pero esto siento que esa línea blanca le da muchísimo, le eleva muchísimo en este caso la referencia. Bueno, yo lo estoy haciendo muy,
Bueno, aquí está a mitad del pelo, que ahora no sé si es pelo o es como un turbante. Hace, primero pensé que era pelo, pero creo que de hecho es como un turbante. Entonces, pero bueno, en sí eso no es tan relevante. Entonces, aquí baja, bueno, y aquí tiene las cejas súper delgadas. Bueno, ya, por eso siento que está muy simple, con que soluciones esos negros y esos linecitas de luz ya. Pero ya si nomás se parece, eso que en sí ni siquiera se parece, o sea, no le puse como mucho énfasis en que se pareciera o no. Pero con que yo coja la misma esquema de sombra, por lo que esta se soluciona casi solo con sombras, ya con eso queda ya con cierto parecido, sin necesidad de ponernos a detallar un montón de cosas o de fijarnos tanto en si se parece o no se parece. Mira, otro que es aquí un poco lo que les decía del el rebote de luz. Este tiene una luz totalmente desde arriba, pero aquí le rebota la luz. ¿Y saben qué le rebota? La camisa. Entonces, si yo tengo una luz desde arriba y tengo una camisa, pues en este caso súper blanca, eh, esta franjita gris que, pues, por ejemplo, aquí la omití, de hecho, se la puedo colocar si yo quiero. Aquí tiene una franjita un poquito blanca. Eso ya le da otra lectura. Entonces, como que importante eso. Por ejemplo, en esta, bueno, y aquí ya lo completaré un poquito más de arriba. Pero bueno, así a grandes rasgos esta referencia. Pero bueno, importante de esta, los negros, como que con que soluciones los negros, así no le hagas como de pronto estas sombras tan más chiquitas, ya solucionas el 90%. Y pues ya con más detalle y aplicando lo que vimos, este rebote, que está a este costado. Y de formas, de pronto un poquito como esos labios, como de corazoncito, bien gruesitos. Y estas luces, como no olvidar reservar estas dos franjas, creo que ya con eso ya queda con buen parecido, con luces y sombras aceptables. Y ya de resto, creo que es bastante simple. Tampoco tiene como un cabello abundante y como que requiera mucho detalle. Solo tiene como no sé si es cabello o es un turbante, no estoy segura, pero pues casi ni se ve y no es muy relevante, lo importante es el rostro. Y ya pensar un poquito en las proporciones. También es un poquito frentona, o sea, hay que pensar aquí un poquito más arriba, este poquito. Del resto, lo está sencillo. Entonces, por ejemplo, esos serían como los tips para esta referencia en particular. Entonces, serían estos tres. Listo, hasta aquí alguna duda en particular del ejercicio. Bueno, voy a mandárselos de una vez y ya, pues, si acaso se los mando, si no tienen dudas, pues hasta ahí quedaría y cualquier cosa, pues me escriben o pues los traen, o sea, el jueves, pues los que lo quieran compartir, ¿no? El jueves, pues ya los que lo tengan hecho con mucha paciencia, dentro de mañana los realizan y, y los socializamos. No son, o sea, estos sí, tómense su paciencia, escuchen música, véanse una serie y con que se demoren media hora por cada uno o una hora, pues está bien. Como que traten de hacerlo como lo más parecido, con detalles, sobre todo proporción y sombras, que es lo que hemos visto, es como lo más relevante. Y pues medianamente parecido. Listo, dale. Las voy a enviar. ¿Dónde está la otra?
Bueno, ya las mandé. Bueno, ya les mando la otra, de hecho falta una, sino que no la encuentro, pero ya mismito se las paso. Bueno, si no hay más dudas, pues hasta aquí dejamos la clase. Cualquier duda, pues si algo revisan pues las grabaciones o pues me preguntan. Y pues, el jueves los que quieran pues compartir su ejercicio, pues lo socializamos. Bueno, eso sería todo. Feliz tarde.